Empecemos. Todos los duelos son dolorosos y difíciles de procesar, pero los duelos en los niños, sobre todo cuando han vivido hechos violentos, necesitan de un apoyo especial. En Colombia, el feminicidio cobra al día la vida de 2 mujeres, 2 al día. La mayoría deja detrás un hijo o varios que por el ruido del crimen y la ruleta de malas noticias que no dejan de pasar, el Estado y toda la sociedad se olvida de esas criaturas que hacen lo que pueden con sus dolores, que si tienen suerte logran cicatrizar. Ya hechas y derechas, 2 huérfanas, 2 sobrevivientes que han logrado pegar los pedazos y una lucha por los que quedan vivos. Esos primeros días fueron muy difíciles, más que todo fue tratar de asimilarlo con tristeza en el sentido de que no veía más a mi mamá y yo me preguntaba por qué. Creo que la muerte para un niño, incluso de esa edad, todavía es un poco difícil de asimilar. Entonces, en general, yo creo que me acuerdo mucho de lo que sentía por dentro, de como, no sé, un vacío muy, muy, muy grande. Juliana Celi ya es una mujer de 24 años, pero cuando asesinaron a su mamá, Rosa Elvira, Juliana era una niña, tenía solo 12 años. Me quitaron a mi mamá y en ese momento no sabía cómo había sido. Nosotros vivíamos los 4, mi mamá, mis 2 hermanos y yo. Y pues también intentaba como sacar más tiempo de su trabajo, pues porque su trabajo era muy demandante, pero pues ella buscaba como compartir más con nosotros. Mi hermana es hija de la persona que la mató. O sea que la familia además se rompió. Pues fue muy difícil porque de vivir juntos a separarnos y pues ella tan pequeña y o sea, pues es como a la que más le afectó, podría decirse, porque su papá le quitó a su mamá y ella quedó huérfana. Pues porque ahorita ese señor está en la cárcel y nosotros no tenemos nuestra mamá. Ella es Jennifer Alejandra Ramírez, tiene 19 años. Tuvo que madurar a la fuerza. Yo soy la mayor de los 3. Cuando el excompañero de su madre y papá de su hermanita asesinó a su mamá un 23 de diciembre. La Navidad más triste de la vida y una familia rota para siempre. Fue horrible. Uno como de niño como que creo que se siente mucho todo más intenso. Lastimosamente, no son las únicas. Detrás de esos crímenes quedan niños. Entre el 2019 y el 2024 se registraron en Colombia 3.718 feminicidios y quedaron 1.746 huérfanos. Una de cada 3 mujeres asesinadas dejó un niño o una niña o un adolescente huérfano. La infancia quebrada es una tragedia. Con el crimen de la madre, la situación emocional, la condición socioeconómica, física y hasta jurídica de esos niños dependientes que de un momento a otro quedaron con la vida hecha trizas. Mi mamá nunca me dijo qué quería hacer. Ella siempre quiso que yo fuera. Ella nunca me dijo a mí, yo tengo un sueño para mí. Esos sueños eran lo que yo quería hacer. Creo que su sueño más grande era cumplir mis sueños. O sea, sí es duro, pero aquí yo nunca me he sentido triste. Creo que con mi familia nunca ha sido un lugar de tristeza. Los sueños de Rosa Elvira Celi se esfumaron el 24 de mayo del 2012. La violaron, la torturaron y violentamente la asesinaron en Bogotá. El tipo que la mató paga una condena de 48 años de prisión. Era alegre, determinada, adoraba la salsa y, claro, a su única hija, Juliana. Era muy amoroso, pero obviamente su temperamento no cambiaba conmigo. O sea, sé que sí pasamos muchas necesidades, digamos, económicas, pero lo básico, yo creo que para hacerle la vida feliz a un niño o la infancia lo todo. Creo que tanto mi abuelita como ella nunca mostraron como ese quiebre para hacerme entender a mí que estábamos mal. O sea, no sé cómo lo hacían, pero ellas siempre, todo estaba bien, todo estaba feliz. La felicidad no le duró mucho, aunque la familia intentó protegerla de todas las formas para que no supiera los detalles truculentos de la muerte de su mamá. A veces la crueldad llega en dosis muy altas. Una niña atando cabos que me dice como el nombre de mi mamá, Rosa Elvira Celi, y yo lo único que decía era sentir como sí. Y ella, pues nada, me lo dice así, sin filtros, me dice todo tal cual pasa. Estaba tan en piloto automático que no me acuerdo ni siquiera qué sentí, pero sí fue como, wow, espera, no fue lo que me dijeron. Entonces yo empiezo por mis medios como a buscar la verdad
Pero hasta el momento es que me empiezan a decir cosas en el colegio, ¿no? Y ahí que empieza el bullying. Como que yo no era de esa clase social, que mi mamá era tal persona y le había pasado eso por andar en la calle, o comentarios de niños muy pequeños que tú escuchas en el bus. Bueno, yo también lo escuchaba en niños. Imagínate tú, además, soportar esa humillación en el colegio. Sí, ¿Y tenías algún apoyo en el colegio, tus profesores, algún psicólogo? sí, como que fingía como, no, todo está bien. Pero claro, yo empecé como a tener síntomas de que no todo estaba bien. Y una profesora es la que decía acercarse pues, a mi abuela y a mi tía. Ahí me doy cuenta que esta profesora como que igual sí me analizaba bastante, porque ella fue la que se dio cuenta que yo ya no estaba comiendo, que yo ya no estaba yendo a la cafetería. O sea, como cosas muy chiquitas que para ella prendían alarmas y fue como, no, no, esto no es normal. Eran demasiados sentimientos a la vez, como me entero de la verdad, que es muy dolorosa. Me sentí un poco defraudada. Sí entiendo que soy una niña, pero pues yo sí siento que tengo la capacidad de entenderlo porque no me dijeron la verdad. O sea, eran demasiadas cosas pasando por mi cabeza. Y aún así tenía que seguir, ¿no? Tenía que seguir siendo la buena estudiante, tenía que seguir manteniendo. En ese momento tenía una beca. O sea, eran muchas cosas pasando por mi cabeza. Por eso te digo que hasta hace poco es que siento que el duelo en general lo viví, lo gestioné como debería ser. Los duelos hay que hacerlos. Se necesita mucho apoyo psicológico para atender a un menor de edad después de haber vivido un evento tan brutal. No solo la orfandad, Juliana cambió de colegio, de casa, de rutina, de certezas. Un poco de ella también murió con ese ataque a su mamá. Como Alejandra, el trauma es difícil de procesar. A ella, por ejemplo, nunca le gustó Andrés, no se sentía cómoda con él y por eso peleaban tanto en la casa. A mí nunca me cayó bien, porque él siempre buscaba que mi mamá solo fuera él, solo fuera para él. Y siempre buscaba alejarnos. O sea, siempre era como, mándelos a ellos para donde su papá. Él no entró en mi corazón, él no entró, pero sí entró en mi hermano. Ya luego, pues, mi mamá quedó embarazada de él y nació Sofía. Ya después de eso, empezó como a hacer una familia de tres. Ellos tres y a nosotros dos nos dejaban a un lado. Y pues mi mami, obviamente siempre intentaba incluirnos, pero él intentaba excluirnos. La celaba hasta con sus propios hijos. Él siempre, cuando hablaba de familia, se refería a mi mamá y Sofía y él. Nunca nos incluía a nosotros dos. Entonces yo decía, ¿por qué si también somos hijos? También somos familia, o sea, vivimos todos. Yo veía cómo él celaba a mi mamá en su trabajo. Cada vez se fue volviendo más intenso. La seguía en la moto, le revisaba el celular, la esperaba afuera de su trabajo, hasta que ya no más, Lady Carolina Navarrete decidió dejarlo. Se fue con sus 3 hijos a vivir a otra parte. Pero no, eso no fue suficiente. Cuando ya mi mamá tomó la decisión del todo de dejarlo, mi mamá me empezó a decir como, ayúdeme porque yo no quiero seguir una comunicación con él, pero tenemos una hija. Y él ponía mucho en medio de eso a la niña. El chantaje con Sofía siempre. Siempre era como, ay no, es que yo quiero ver a Sofía, yo necesito a Sofía, pero no era por Sofía, era porque él necesitaba estar controlando y sabiendo lo que hacía mi mamá. Controlador, manipulador, mentiroso. Y él siempre estaba persiguiéndonos, siempre estaba desde, o sea, nosotros estamos ahí normal, miramos una esquina y él estaba ahí parqueado. Yo siento que también él la amenazaba con hacernos algo a nosotros. Y pues de que ya antes la amenazaba con llevarse a Sofía. O sea, con que iba a secuestrar a Sofía, se la iba a llevar y no la iba a volver a dejar ver. ¿Y fueron entonces a una comisaría? Mi mami fue como para que le pusieran una orden de alejamiento o algo y le dijeron que no, que teníamos que recoger pruebas. No alcanzaron a llevarle a las autoridades las pruebas porque él se les adelantó. Y mientras Alejandra y su hermano estaban esperando a su mamá y a su hermanita chiquita en una finca en Los Llanos para despedir el año, Andrés, delante de la niña, asesinó a su mamá. Entró a la fuerza y solamente se escuchó el estruendo de la puerta, que fue lo que contaron los vecinos. Se encerró allá en el apartamento, pues le hizo todo lo que le hizo y mi mamá estaba con Sofía y Sofía se dio cuenta de todo lo que le hizo a mi mamá. Se entregó, confesó y está en la cárcel. Pero ellos, los 3 hijos, quedaron rotos, huérfanos y aterrados. O sea, si yo pudiera haber dado mi vida porque hubiese sido yo y no mi mamá y mis hermanos quedaran sin mi mamá, yo
O sea, si hubiese la forma, yo lo haría. Alejandra y Juliana, unidas por el dolor de haber perdido a sus mamás, por eso, ya más grandes y fortalecidas, están apoyando la ley Huérfanos por Feminicidio. Este proyecto de ley es un paso más adelante para nosotros, los huérfanos por feminicidio. Un proyecto construido de la mano de las víctimas para que el Estado se obligue a apoyar a todos los menores de 25 años que quedan a la deriva. Quiero decir que es muy importante para nosotros el apoyo emocional, el apoyo económico y todo lo que abarca esto. Nos acostumbramos a los titulares de feminicidios en Colombia, pero luego nadie piensa quién quedó atrás. ¿Qué pretende usted con esa ley? Bueno, esta ley que ya va para la conciliación y la sanción presidencial, lo que busca es que primero que todo tengan acceso prioritario a apoyo psicológico. Cuando es necesario, cuando quedan en casos de pobreza y extrema pobreza, que puedan tener acceso a apoyo monetario para los gastos funerarios. Pero además que no queden desescolarizados porque a veces cambian mucho de colegio y conseguir un cupo en un colegio les es muy difícil, entonces que se garantice el derecho a la educación y también un apoyo monetario para los familiares cuando quedan en casos de pobreza y extrema pobreza. Es que, ojo, el año pasado fueron más de 650 feminicidios en el país, 2 diarios. Eso es escandaloso. Deberíamos estar todos aterrados. Aterrados, movilizándonos. Las violencias basadas en género es como si fuera una pandemia o como cuando tenemos un desastre natural, cuando los cerros orientales de Bogotá se estaban incendiando, que uno veía toda la institucionalidad volcada a apagar ese incendio. Así deberíamos estar con este tipo de violencias. Es una barbaridad. Esa violencia deja graves secuelas en los hijos. 2/3 de ellas han sido madres y quien hacía las veces del padre o el padre mismo fue el victimario. Entonces, estos niños quedan realmente huérfanos de madre y también de padre. ¿De cuántos menores estaríamos hablando? En los últimos 5 años hemos tenido más de 3.700 feminicidios en el país y de esos hemos tenido más de 1.500 huérfanos. Hay que decir que hay un subregistro. Como la mamá de Alejandra, muchas mujeres se atreven a poner una denuncia o van a una comisaría de familia y piden auxilio porque temen por sus vidas. Pero el Estado, muchas veces, no es capaz de garantizarles la seguridad. El impacto que tiene para un niño, una niña o un adolescente perder su mamá por feminicidio debe ser muy distinto de perder su mamá de otra manera, una enfermedad, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es absolutamente devastador. Alejandra y Juliana son de admirar. Han pegado los pedazos, se han hecho cargo de sus vidas, han cuidado a sus hermanos y de paso han honrado la memoria de sus mamás con su ejemplo y ahora con la idea de ayudar para que otros niños no sufran como les tocó a ellos. Me siento orgullosa también como de poder ayudar. Ya hice las paces obviamente con mi historia y cuando tú haces las paces con algo tan doloroso es como que ya me pasó a mí, ahora qué quiero hacer con esto. Le pasó a mi mamá, su nombre logró esto. Qué orgullo pues que o sea, en medio de tanta tristeza pues estemos ayudando a más mujeres, yo esté ayudando a más niños. Eso espero con mi historia. Yo me siento orgullosa porque sé que el nombre de mi mamá está en una ley que sirve a muchas mujeres que lastimosamente van a quedar impunes, pero que no debería pasar, ¿no? Porque fue precisamente Rosa Elvira la que inspiró la ley que lleva su nombre, que tipifica el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación. Que no da beneficios a los victimarios y que obliga además a penas de hasta 50 años de prisión. Ahora el turno es para los sobrevivientes. Juliana es publicista, vive independiente, es profesional y trabaja en una agencia en donde valoran mucho su talento. Una frase que yo dije cuando chiquita es que mi mamá se había vuelto famosa después de muerta, porque para mí era raro verla en todo lado y yo decía, pero ¿por qué no pasó cuando estaba viva? Y eso es triste. Alejandra ha aprendido a sanar
y después de unos años muy tristes, siente que ya tiene un espacio para sus sueños. Mi sueño es conseguir mis cosas, un posible hotel y ya no estar aquí, pues en Bogotá, sino enfocándome pues en las cosas en las que me propongo conseguir. ¿Te gusta el clima caliente o clima frío? ¿Dónde será ese hotel? No un clima caliente. ¿Con mar o piscina? Yo las dos. Pero playa, mejor dicho. Sí. ¿Pero ya conoces el mar? No, no, señora. ¿No? No. ¿Ese sueño tuyo también lo compartía tu mamá, Carolina? Sí, sí, señora. Siempre me impulsaba y me acompañaba en todo lo que yo quisiera. Y me centraba. Mi mamá era muy fuerte. Entonces yo siento que ella, eso lo sembró en mí y en mis hermanos. Entonces por eso nosotros hemos sabido llevar todo esto. Yo sé que ella está orgullosa de nosotros. Orgullosa es poco. Ojalá que las dos puedan realizarse como mujeres, puedan tener una larga vida y que sus relatos sirvan para que no olvidemos a tantos niños y niñas que han quedado rotos por esa violencia de género que no da tregua. Las leyes son un camino, además de lo que nos toca al resto. Educar desde los primeros años para que aprendamos a respetar las diferencias, las libertades, pero sobre todo valoremos la vida de los demás. A la ley huérfanos por feminicidio solo le falta la sanción presidencial y bueno, luego implementarla. Es que hay muchos niños, urgente, necesitando apoyo.